15, del 1 al 17. Yo soy la vid verdadera, dice el Señor, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Aquí están estas palabras del Señor, y el Señor está hablando con sus discípulos y les está diciendo: yo soy la vid verdadera. Esa expresión yo soy empieza a revelarnos algo, empieza a enseñarnos algo. El Señor dice yo soy, y no dice yo soy la vid. Él dice yo soy la vid verdadera. Esa expresión verdadera revela algo allí. ¿Por qué el Señor dice verdadera? En el Antiguo Testamento, en Isaías 5, en Jeremías 2, e incluso en Mateo, donde el Señor utiliza una parábola acerca de la viña. Una viña es un lugar donde hay un plantío de vides, plantas de uva. Y Dios habla de Israel como la viña suya, donde fue plantado ese terreno de vides escogidas. Él las tomó, Él las sacó, Él las plantó, pero Israel no dio el fruto que Dios exigía, el fruto que glorifica su nombre. Israel no fue esa vid que Dios esperaba. Él dice: ¿cómo esperando yo que diese uvas? Dio uvas silvestres. Dio un fruto que no era, un fruto que no glorificó a Dios. Dios los llamó, Dios los sacó, Dios los trajo hacia Él, y Dios esperaba que diese el fruto de acuerdo a lo que Dios había hecho con ellos. Dios los había rescatado, Dios los había librado, Dios los había escogido, Dios les dio su palabra, Dios los sustentó, Dios los llevó a la tierra prometida. Dios hizo todo, pero Israel no dio fruto. Israel no glorificó a Dios. Y aquí el Señor está diciendo: yo soy la vid verdadera. Pero para entender un poquito lo que está diciendo este capítulo, vamos a tener en cuenta que vamos a ver tres cosas acá. Primero, un estándar divino. Segundo, el propósito divino. Y tercero, el método divino, lo que Dios usa y cómo hace para que se cumpla su propósito. Esas tres cosas: un estándar, un propósito y un método que Dios utiliza. Pero para poder entender un poquito, antes de hablar de esto, lo que estamos diciendo, Él es la vid verdadera, pensemos qué pasó con el hombre, cómo fue creado el hombre.
El hombre, dice la Biblia en Génesis 1, Dios creó al hombre ¿cómo? Seguramente muchos ya conocen esas expresiones en Génesis 1, 26 al 27. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Cómo explicar eso? Dios creó al hombre. ¿Qué estamos viendo acá? Viendo. ¿Qué se está viendo acá? ¿Mi mano? Esta es mi mano. Esto que se ve aquí es el guante. Esto blanco es el guante. Dios creó al hombre a su imagen. Dios lo creó para expresarse a través del hombre. Dios le dio al hombre la gracia de recibir en él su aliento de vida, y Dios le dio autoridad para señorear sobre la creación. Dios quería expresarse y revelarse a través del hombre. Pero ¿qué pasó con el hombre? Todos lo sabemos. En Isaías 43 dice, todos los llamados de mi nombre, ¿para qué? Para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Dios cuando creó al hombre lo creó para expresarse en el hombre, y lo creó a su imagen y semejanza, para que en el hombre Él pudiera revelarse, y a través de Él pudiera gobernar, pudiera estar en medio de la creación y manifestar su gloria. Pero ¿qué pasó? El hombre pecó, y por haber pecado, el hombre, como algunos dicen, el hombre no perdió esa imagen del todo. Pero ¿qué pasó? El hombre ya quedó sin Dios, separado de Dios, alejado de Dios, y aunque fue hecho a su imagen y semejanza, ya Dios está lejos del hombre. Ya el hombre no cumple su propósito. Ya el hombre no sirve para la gloria de Dios, para los propósitos de Dios. Y eso es terrible. El hombre, sí, existe y tiene una vida física. Y externamente parece que tiene vida, pero no tiene la vida. En él no está lo que Dios quiso que estuviera, porque el pecado, como dice en Isaías, hizo división. Lo último que pasó en el trato directo de Dios con Adán y Eva fue que Él los echó, dice, los sacó y puso una espada que se revolvía, dice, para que el hombre no encontrara el camino al árbol de la vida, porque el hombre desobedeció, pecó, y a partir de ahí todos los hombres pecamos. El pecado entró en el mundo por un hombre, Romanos 5:12. Y por el pecado, la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres. Todos nacemos como Adán, pero ya no así. El pecado. A pesar de que el hombre tiene la imagen de Dios en sí, aún guarda y conserva algunos atributos en él, de inteligencia, de poder crear cosas, ya está negrito por el pecado. Ya no está como fue creado al principio. Ya no más así. Y lo terrible es que está separado de Dios. Ya Dios no se puede expresar en él. Y por eso el Señor dice ahora, yo soy la vid verdadera. Ahora Él viene como la vid verdadera. Y aquí es donde está el estándar divino. Aquí es donde está lo primero que vamos a ver. Cuando hablamos de la vid verdadera, Él, lo que en resumidas cuentas está diciendo, yo soy el verdadero Israel, el verdadero israelita. Él es el hombre ideal. Él es el estándar de Dios. Él es el verdadero Adán. Adán pecó, Adán falló, pero ahora viene el segundo Adán. Y ahora Él viene con el objetivo de cumplir el propósito divino. Él es el verdadero Dios en quien se revela Dios. Solamente por el Señor se puede o podemos ver a Dios. De hecho, eso es lo que la Biblia dice. Hay versículos muy conocidos como Colosenses 1:15. Él es, mire, otra vez, aquí el Señor dice, yo soy
Y Pablo está diciendo de Cristo, Él es la imagen. Dios creó al hombre a su imagen, pero el hombre no pudo ser su imagen. Ahora Él es la imagen. El Señor vino a restaurar esa imagen. El Señor vino a revelar esa imagen. El Señor vino a lograr lo que nosotros los hombres no pudimos. He ahí la diferencia. Y ahora en Juan 1:18. Miremos aquí en el Evangelio de Juan 1:18. ¿Qué dice al respecto del Señor? Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás. Mire, esto tiene que ver no solamente con que ninguno de nosotros puede saber cómo es Dios. No lo ha visto, con sus ojos no lo ha visto. Pero tiene que ver también con a Dios nadie le pudo ver revelado en ningún hombre jamás. Ningún hombre pudo revelar la gloria de Dios como Dios quería. Ninguno. Pero ¿qué pasó con el Hijo? El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, ¿qué hizo Él? Él le ha dado a conocer cómo, si Dios se apareciera tal como Él es, nos destruiría. Así como si el sol descendiera, se acercara un poquito más a la tierra se derretiría. Derretiría, si está bien dicho, ¿no? Se derrite. ¿Por qué? Por el poder que tiene en sí mismo el sol, por la fuerza, porque es un calor abrasador, porque el hombre no puede estar cerca del sol sin ser consumido y destruido. Si Dios hubiera venido así en su gloria, no estaríamos acá. Pero Dios se manifestó en Cristo, el Hijo le dio a conocer, Él se reveló. ¿Cómo? Pues aquí está un estilo de vida, un estándar divino, un modelo de vida, un hombre ideal, un hombre que sí glorificó a Dios, un hombre que sí pudo decir, yo soy, no hay nadie más, Él está solo en eso, yo soy la vid verdadera, yo soy. Si queremos saber cuál es la voluntad de Dios, cómo quiere Dios que vivamos, qué es lo que Dios le agrada, Él es el estándar. No hay menos, no hay más. Él es la medida con la cual nosotros somos comparados. Eso quiere decir estándar. Dios nos mide con relación a su Hijo, a nadie más. No es con relación a nosotros ni comparándonos nosotros con otras personas. No, es con relación a su Hijo, su estándar, el modelo, la altura de Cristo, la perfección de Cristo, la gloria de Cristo. Ese es el modelo y el estándar con que nosotros somos medidos. No hay otro, no hay menos, no hay más. Pero entonces, ¿cómo se manifestó? Juan 14:10. Vamos a mirar varias cosas aquí mismo en Juan, el Evangelio de Juan. El capítulo 14, el versículo 10, el Señor está diciendo estas palabras, hablando con Felipe. Le dijo, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Miremos esta expresión, en mí. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta. El Señor dijo, el Padre que mora en mí, Él hace. Él hace. Tengamos en cuenta esta expresión para el final. Él hace las obras. La pregunta de hoy es, ¿salvos para ser o para hacer? En el Antiguo Testamento vemos y la manifestación de la ley al pueblo de Dios fue para que el pecado se hiciera más visible al hombre, para que el hombre entendiera la magnitud de su estado. Y cuando Dios puso mandamientos, el hombre supo cuál es la voluntad de Dios. El hombre le reveló al mismo Dios lo que Él exige que se cumpla. Pero el resultado de eso fue que el hombre no pudo. Y la Biblia nos muestra en el Nuevo Testamento que el propósito de la ley era para que el pecado abundase, para que nosotros entendiéramos en qué realidad espiritual nos encontramos. Y ninguno de nosotros puede
Ninguno de nosotros es capaz de glorificar a Dios y cumplir su voluntad. Ojo, cumplir su voluntad no es cumplirla en parte. No es cumplir una cosa y otra más o menos, y la otra pues no, eso es muy difícil. No, cumplir su voluntad para que Él sea agradado y glorificado es en todo, o sencillamente no cumplimos en nada. O lo cumplimos todo o no cumplimos nada. O cumplimos todo o somos culpables de todo. Y ahí está el gran problema para nosotros. Y ahí está el contraste entre el Señor y nosotros. Porque Él sí pudo decir: yo soy la vid verdadera. Y aquí está diciendo: el Padre que mora en mí. Si tú me ves a mí, le está diciendo a Felipe, estás viendo al Padre. La expresión perfecta de Dios estaba en Cristo, por Cristo. Y por eso, solamente por eso, por ese pequeño, gran detalle, es que solamente podemos conocer a Dios sino a través de Cristo. No hay más. No hay otra forma. Porque Él es el único que pudo llenar las exigencias, cumplir esas exigencias, llenar el estándar. Él solo. No hay nadie más con Él en eso. Y aquí nosotros podemos ver cómo el Señor, Él vindicó la gloria de Dios. No sé si sabemos qué es vindicar. Vindicar es actuar a favor de alguien, defender a alguien, demostrar que alguien que está siendo maltratado no es así, no es digno de ser maltratado. Y Él vino a mostrar que, por el contrario, Dios es digno de ser respetado, digno de ser adorado, digno de ser obedecido. Y el Señor vino a manifestar eso. Y Él fue el único que se enfrentó a Satanás. Como dice en Hebreos 12, Él sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo por causa de Dios, de la gloria de Dios, de la voluntad de Dios. Hay un versículo en el Antiguo Testamento, en Salmos, no me acuerdo la cita ahorita, pero dice: los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí, los insultos, los malos tratos, el desprecio hacia ti cayó sobre mí. ¿Por qué? Porque Él vino a obedecer. Isaías 53 lo describe a Él como ese varón de dolores, a causa de Dios y de su gloria, como ese hombre experimentado en quebranto, a causa de obedecer la voluntad de Dios, como ese hombre que vino a glorificarle a pesar de. Gracias. Salmo 69, 9, para los que toman nota. Los denuestos de los que te vituperaban, lo malo, lo que venía en contra tuya, yo lo recibí. Y Él demostró hasta el final que su propósito, su corazón, su anhelo era solo la gloria de Dios, a pesar del odio de su propio pueblo. Él era un israelita y su propio pueblo lo odió. Los líderes del pueblo lo querían matar por causa de la gloria de Dios, de la voluntad de Dios, de lo que Él amaba. Él amaba obedecer a Dios. Y eso fue lo que pasó con el Señor. Por eso el Señor, ahora Él es el único que puede hacer posible que la vida de Él, que la vida que agrada a Dios se pueda reflejar en el creyente. Ahora, ¿cómo? Bueno, el Señor dijo en Marcos 10:45, dijo: yo he venido a dar mi vida en rescate por muchos. Él dio su cuerpo. Isaías 56 dice: Él di. Esa expresión di es un acto voluntario. Y eso lo hizo por amor a su Padre, para la gloria de Dios. Y eso es lo que dice Filipenses 2. Él se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él lo hizo voluntariamente. Él demostró hasta la saciedad en todos los aspectos que Él amaba a Dios. Él sí
Nosotros no. Nosotros no amamos a Dios. Es un engaño pensar que yo sí amo a Dios. Es que Dios es tan lindo conmigo, yo lo amo. Hay que tener cuidado con eso. Porque el único que realmente amó hasta las últimas consecuencias a su Dios, su Padre, fue Jesús, el Cristo. Y aquí está diciendo: di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. Mire, los que tenemos barba sabemos lo que duele que lo cojan a uno de aquí y le jalen. Y a él le hicieron de todo. Y él puso su cuerpo. Él dice: puse mi rostro como un pedernal. Pero él tenía una convicción: sé que no seré avergonzado, sé que al final voy a ver a Dios nuevamente, sé que voy a estar con mi Padre, sé. Y él vino a cumplir y a pasar, a atravesar lo que estaba escrito de él, a hacer exactamente lo que había sido profetizado de él. Y él por eso hoy es ese hombre, ese modelo. En 2 Corintios 5:21 dice Pablo: al que no conoció pecado. Mire, él no tuvo relación con el pecado en ninguna manera, pero fue hecho pecado, fue tratado como el pecado, fue castigado como el pecado, como mi pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Una transacción. Cristo recibió el castigo, Cristo fue tratado como yo merecía, y ahora su justicia me es dada a mí, me es imputada a mí, y ahora Dios me ve como la justicia misma de Dios. La justicia de Dios es Cristo. Él es su justicia expresada, hecha hombre. La rectitud, no solamente manifestación externa, sino algo real, integral, verdadero. Por eso él dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Mire, ahora él, el mismo Señor Jesús, es el ejemplo. Él dice en Juan 13, un poquito atrás de donde estábamos leyendo, Juan 13 versículo 15: porque ejemplo os he dado. Mire, cuando el Señor dice ejemplo os he dado, no pasemos tan rápido por ahí, detengámonos. Ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, y está hablando de lo que acababa, específicamente de lo que acababa de hacer con sus discípulos, lavarles los pies, quitarse su manto, ponerse una toalla, coger un tazón con agua y humillarse, ponerse de rodillas frente a sus discípulos y lavarles los pies. Eso solo lo hizo él. Solo lo hizo él, tal y como Dios le agrada. Él, el Señor y el Maestro. Y dice: ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. El estándar divino. Esa es la medida. No hay menos, tampoco hay más. Él es. Ahora, miremos el propósito divino. Entonces, si Él es el estándar, ahora miremos el propósito. Y estamos mirando Juan 15. Y aquí vemos algo interesante. Es como una escala. Es algo progresivo. Y tiene que ver con, por ejemplo, versículo 2. Aquí en el versículo 2 está diciendo: todo aquel que lleva fruto. En el versículo 5 dice: el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. En el versículo 6 dice, no es el 6, el 8. Dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Es un fruto que glorifica al Padre. Y en el versículo 16 dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Fruto, versículo 2.
mucho fruto, versículo 5, fruto que permanece, versículo 16, fruto que glorifica al Padre, versículo 8. ¿Sí ven? Fruto, mucho fruto, fruto que permanece, fruto que glorifica al Padre. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que en nosotros haya fruto. Que nuestra vida sea fructífera. Ese es el propósito. ¿Cuál es ese fruto entonces? Hicimos la pregunta, ¿salvos para ser o para hacer? Tal vez muchos de nosotros cuando hablamos de fruto pensamos, tengo muchas cosas por hacer. Y sí, en un sentido es real, pero no es lo primero, no es el objetivo, no es único, pero el prioritario. No es el propósito, porque aquí el fruto está relacionado con el Señor, y el Señor dijo, yo soy la vid, y con relación a la vid, Él dijo, ¿ustedes son qué? Ahí lo leímos, pámpanos. ¿Qué es un pámpano? Ramitas, unas ramitas débiles, frágiles, que no pueden, como dice aquí en el versículo 4, el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Ahora yo les decía, el Padre en mí, ¿se acuerdan que les dije, tengamos en cuenta esta expresión? Esa expresión en mí está aquí en el versículo, en el capítulo 15. Versículo 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto. ¿Sí ven? Versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Y al final del versículo 4, vosotros no podéis llevar fruto si no permanecéis en mí. Versículo 5, el que permanece en mí y yo en él. Versículo 7, si permanecéis en mí. ¿Sí ven? Se repite. El fruto no es posible que se manifieste sino en el Señor. Solo en Él y a través de Él. Y aquí hay una verdad fundamental. Aquí no hay otra cosa distinta a que es Él el que produce el fruto. Ese fruto es el objetivo divino. Si el Señor es quien glorifica a Dios, si el Señor es el modelo de vida, si el Señor es el estándar, si es su estilo de vida el que glorifica a Dios, entonces lo que glorifica a Dios en nosotros es que su vida se refleje en nuestra vida. Ese es el fruto. Ese es el objetivo de Dios. Por ejemplo, en Mateo 7, son versículos muy conocidos, pero aplican para este momento. Mateo capítulo 7, versículos 17 al 20. Dice lo siguiente: así, todo buen árbol da malos frutos, da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. El fruto aquí es una evidencia de algo. El fruto es la manifestación externa de una realidad interna. Y aquí hay algo importante. El Señor dice: separados de mí no podéis hacer nada. En el sentido, en contexto, ustedes no pueden llevar fruto separados de mí. Los que llevan fruto no es, ojo con esto, no es que tengo que permanecer en el Señor para llevar fruto. Es que el hecho de que el fruto se manifieste a través de mí es una evidencia de que yo estoy en el Señor. Ese es el sentido de permanecer aquí.
en lo que el Señor dice. El fruto es la evidencia de que yo estoy en el Señor, que yo permanezco en el Señor, porque no es el sentido de que tengo que hacer un esfuerzo para permanecer en Él, no. El Señor dice en el versículo 16, no me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a vosotros y os he ¿qué? Puesto. Los he puesto. Es una posición, pero también es una necesidad de mantener una relación con Él. Ahora, antes de ir a esa parte, decíamos, el carácter de Cristo en el creyente es el fruto que glorifica a Dios. Ojo, el carácter desarrollado, la persona de Cristo en nosotros, sus virtudes. Es como lo que dice Pablo en Gálatas, capítulo 4, 18. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Aquí es donde necesitamos nosotros ver qué clase de fruto es ese. Miren, vamos a ver solamente 2 capítulos. Juan 5. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Y en el versículo 30, no puedo, otra vez, yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. El Señor tenía en su corazón el deseo y lo manifestaba, buscaba, se ocupaba, procuraba siempre saber, entender y reflejar al Padre. Y en su posición, que esto es un misterio, Él mismo era Dios, Él mismo es Dios, pero Él, tal como hijo, dependiendo de su Padre, se sometía voluntariamente y confiaba y esperaba que el Padre le hablara y le guiara para que Él simplemente reflejara lo que el Padre le mostraba, hablara lo que el Padre le decía. Era absolutamente dependiente. ¡Qué contraste! Nosotros por naturaleza somos independientes. Desde chiquito le dicen a uno, mijo, cuando usted crezca, bueno, ya está grandecito, usted ya tiene la cédula, entonces, a ver, defiéndase solito. En lo espiritual no es así. Nunca llegaremos a la mayoría de edad, nunca tendremos cédula para actuar independientes, pero el hombre sí quiere actuar así, quiere hacer lo que quiere. Ay, por fin, ahora sí ya soy adulto para hacer lo que yo quiero. No es así, ¿cierto? Ese es el pensamiento y esa es la cultura, y así es como nosotros somos criados. Llegar a una edad en donde yo puedo ser independiente y bueno, ahora sí, chao, ya no me pueden decir qué es lo que tengo que hacer. Ya no, yo ya soy adulto, yo ya me defiendo solo, yo ya trabajo, yo ya gano plata. Ahora sí, yo tomo mis decisiones. El Señor muestra que ese no es el estilo de vida del Hijo de Dios. Y el fruto que se manifiesta en alguien que está en Cristo es absoluta dependencia, constante dependencia, creciente dependencia, una búsqueda constante y creciente de la voluntad divina. Él es el modelo. Él mismo dijo en el capítulo 8:28, Juan 8:28, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. En todo momento, en toda circunstancia, el Señor lo que reflejaba era la voluntad. Y en el 12:49 al 50 dice esto: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo,
lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Perfección absoluta, perfección. Él sabía que lo que el Padre decía era para vida, era para bendición, era para su gloria. Todo lo que el Padre nos dice a través del Señor es para nuestro bien, pero nuestra reacción natural es a resistirnos, a desanimarnos, a querer ir en contra de eso. Esa es nuestra naturaleza, por eso contrastamos tanto su pureza contra nuestra impureza, su obediencia contra nuestra independencia y rebeldía. Él es perfecto, Él es el modelo, Él es. Ahora, ¿cómo se puede llevar ese fruto? ¿Cómo es posible? ¿Cómo lograr eso? Decíamos permanecer. Ese permanecer no es una acción humana, es la expresión permanecer se refleja el propósito del creyente, llegar a ser como su Señor, como la vid verdadera, reflejar exactamente lo que Él es. Y por la palabra vemos y entendemos, volvamos otra vez al capítulo 12 aquí atrásito, no tenemos que irnos muy lejos. El Señor le respondió a la gente con la que estaba hablando, 12:34. Nosotros, le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Ellos no entendían quién era el Señor, pero miren, aquí hay algo interesante. El Señor permanece, estaba escrito. Y relacionado con esto, ahora sí vamos un poquito más lejos. Vamos al Salmo 89. Salmo 89. Versículos 36 y 37 dice así. Mire, su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí. Está hablando de Cristo. Su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí. Versículo 37, como la luna será firme para siempre, y como un testigo fiel en el cielo. Mire, el Señor, su trono, su autoridad es para siempre, y su descendencia, los que vienen de Él, los que son nacidos de Él, también para siempre. La característica de alguien que está en el Señor, ese que dice 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nunca dejará de ser nueva criatura, nunca dejará de ser hijo de Dios, nunca terminará el proceso, jamás. La perfección va a terminar cuando Cristo venga, cuando sea llevado a la presencia de Dios, y a partir de ahí empieza la eternidad en perfección. Pero la manifestación, otra manifestación de alguien que está en Cristo, que es de Cristo, que tiene relación íntima con Cristo, es que permanece. Es lo que el Señor está diciendo acá, permanecer en mí. El que permanece en mí, este lleva mucho fruto. Entonces, por sus frutos los conoceréis. El fruto de la vida de alguien que está en Cristo, que es nueva criatura, es que empieza a reflejarse en él el carácter de Cristo. Yo decía el miércoles pasado que hoy íbamos a ver algo relacionado con ese fruto que hablábamos el miércoles, Gálatas 5:22. El fruto no es nuestro, el fruto no lo produzco yo, no es por mi esfuerzo, el fruto es del Espíritu Santo. El Espíritu fue puesto en mí para que desarrolle, para que forme a Cristo en mí. Y el fruto del Espíritu no es otra cosa que el carácter de Cristo. La persona de Cristo manifestándose en mí. El amor, el gozo y la paz de Cristo. La paciencia, la benignidad y la bondad de Cristo. La fe, la mansedumbre y la templanza de Cristo. Es Cristo en el creyente. Ese es el objetivo de Dios. ¿Sí ven? El estándar divino, el propósito divino. Y ahora el método, ¿cuál es? Lo último. El método. Aquí en Juan 15, versículo 1, volvemos a mirar.
Yo soy la vid verdadera. Y el Señor dice, ¿y quién más? ¿De quién más habla allí? Mi Padre. Mire, por el cual Él vivió, la razón de ser de su venida aquí, la gloria de su Padre. Él no vino por ti. Perdóname, así como tan directo, pero no, bájate de esa nube. Él no vino por ti. Su objetivo no fuiste tú, no fui yo. El objetivo del Señor es, en Hebreos 10:5 dice, aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, lo que tú no quisiste hacer, lo que yo no quise hacer, lo que yo no podía hacer por causa de mi pecado, porque mi pecado me separó de Dios y mi pecado me imposibilitó de glorificar a Dios. Entonces Él vino a hacer lo que nosotros no quisimos hacer, y por la gracia de Dios, esa voluntad suya en sus planes estaba que yo fuera salvo, rescatado, llamado y hecho una ramita, puesto en la vid. Y ahora Él es el labrador. La pregunta es, ¿cómo obra Dios? Dice en el versículo 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto, aquí hay algo serio, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Esa palabra limpiar implica el significado de podar, cortar, quitar lo que nos sirve. Eso duele, eso implica sufrimiento. Dios usa el sufrimiento para varias cosas. Uno, para que la producción de fruto sea mayor. Mire lo especial y lo maravilloso del método divino. Él usa el sufrimiento para glorificarse Él y para que en mí haya más fruto. ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado, hablando de la vida práctica, en algún momento dificultades, y después de que el Señor nos ha sacado, y después de que nos ha puesto en medio de esa circunstancia como sus hijos, y el horno se ha calentado y nos ha dolido y hemos llorado y hemos sufrido, pero Él nos ha llevado al otro lado y ha pasado la prueba? ¿Cuántos de nosotros no hemos llegado a la conclusión, ahora veo más al Señor, ahora aprecio más al Señor, ahora amo más a Dios, ahora entiendo más su voluntad, ahora quiero estar más cerca de Él? Eso es uno de los objetivos de Dios. Él usa el sufrimiento para que haya más fruto en mí. Lo segundo, Él usa el sufrimiento para manifestar la falsedad, las apariencias. Yo no sé si ustedes recuerdan lo que leímos de la parábola del sembrador. Hablamos el miércoles pasado acerca de que el sembrador salió a sembrar, parte de la semilla cayó junto al camino, parte cayó en pedregales, parte cayó entre espinos. ¿Y qué pasó con la de pedregales? ¿Sí se acuerdan? ¿Qué explicación daba el Señor con relación a la de pedregales? Dice, ese que recibe, ¡qué maravilla, qué bendición! Gloria al Señor. Pero al momento dice el Señor, la persecución o la aflicción por causa de la palabra, por causa de la voluntad de Dios, por causa de las exigencias de Dios, por causa de la gloria de Dios, ¿qué pasa? Dice, tropieza, se va, se hace infructuosa. El Señor, Dios, el labrador, utiliza el sufrimiento, la prueba y la dificultad para manifestar quiénes son y quiénes no son. Porque es fácil decir, yo soy cristiano, pero en el momento real de la dificultad es cuando se manifiesta si yo permanezco en la vid, si yo soy de Cristo, si yo estoy en Cristo, si soy nueva criatura o simplemente es una apariencia. ¿Sí ven? El sufrimiento. Y por eso en 1 de Pedro 4, leamos rápidamente allí. 1 de Pedro capítulo 4. Aquí dice lo siguiente: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba, el versículo 12, a partir del versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Si ven el método divino, el propósito divino, esto es algo que viene de parte de Dios. Gozaos
Gozaos, el sufrimiento es para gozarse. ¿Por qué? Porque el sufrimiento que Dios envía y permite en su pueblo, en su iglesia, es para que seamos participantes de los padecimientos de Cristo. Imagínense, eso es un privilegio. Porque para que también en la revelación de su gloria, mire, os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, ¿qué dice ahí? Sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos se les blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de nosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por metiche, por entremeterse en lo ajeno, por chismoso, en nuestro idioma actual, ¿sí? Por causa de Cristo. Mire, qué gloria, qué bendición que nosotros, a causa de Cristo, los que somos hijos de Dios, suframos. Porque es participar, es identificarnos, es entrar en más intimidad, es reflejar aquí que somos de Él. Es llevar ese fruto, ese mucho fruto. Porque es que cuando el Padre lo limpia, mire, eso se me escapó, creo, porque yo dije fruto, mucho fruto, pero aquí en Juan 15, el Señor está diciendo: permaneced en mí y yo, no, en el 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más. ¿Sí ven? Más. El objetivo de ser limpiado es que lleve más fruto. Fruto, más fruto, mucho fruto, fruto que permanece. Qué interesante. Y el fruto es reflejar a Cristo. Ser como Cristo. Que en mí se manifieste el carácter de Cristo. ¿Eso no le anima? Es que es un privilegio. ¿Cuántos de ustedes ven un personaje famoso? Los muchachos normalmente, James, yo quiero ser como James, yo quiero ser como Messi. O ven a alguien que es un actor famoso, me gustaría tener esa vida. Esa es nuestra naturaleza, no queremos ser como otro hombre. Hay un hombre del cual Dios está diciendo: Dios está diciendo, yo quiero que ustedes sean como Él. La pregunta ¿es igual de emocionante para nosotros? ¿Lo anhelamos igual o no? Porque si no, entonces algo está pasando. No estamos entendiendo, o no estamos viendo, o no somos lo que decimos ser. ¿Permaneces en la vida? Acordémonos, permanecer no es un esfuerzo humano, es un estado, es algo que Dios en su gracia ha hecho. Hablando Pablo a los romanos de Israel, les está diciendo: ustedes, las ramas naturales fueron desgajadas y ustedes injertados. Miren, eso es algo divino, eso es una obra de Dios. El hecho de que yo estaba en el mundo, estaba perdido, y ahora soy traído a la vid verdadera, la vid que da fruto, la vid que glorifica a Dios, la vid que sí da resultados, la vid que es el gozo de Dios. Y en ese sentido, el pueblo de Dios es el pueblo, o debería ser el pueblo, que refleja la gloria de Cristo y glorifica a Dios, honra a Dios. Si ustedes han leído la palabra, hay un versículo muy conocido que es 1 Pedro 2:9, ¿qué dice? Vosotros sois linaje escogido. Mire, otra vez, qué casualidad, ¿no? No hay casualidades. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, virtudes de Cristo, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso sois vosotros, sois.
El Señor dijo, yo soy. Nosotros fuimos llamados para ser como Cristo. Versículo muy conocido, Romanos 8:29. A los que antes conoció, los predestinó. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, justificó. Y a ellos, dice, los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Ser hechos como su Hijo. Y ahí hay una verdadera realidad y privilegio inmenso, inmenso. El gran propósito de Dios con los suyos es que sean como su Hijo, que sean como Cristo. ¿Qué anhelas tú y qué quieres tú? Ahora, para concluir, vuelvo a la pregunta: ¿ser salvos para ser o hacer? Ustedes recuerdan que dentro de todos los versículos que leímos hay uno que en donde el Señor decía, el Padre que mora en mí, en la conversación con Felipe, Él hace las obras. Entonces, ¿cuál es mi parte? Bueno, ahora que he sido puesto en el Señor, ahora que he sido injertado a la vid verdadera, ahora hay un propósito divino. Y es que yo disfrute de esa posición. Y es que yo, ¿cómo decirlo? Fomente, fortalezca esa relación íntima, esa comunión de intimidad con el Padre, para que Cristo se revele. Y hay un versículo con el que quiero concluir, y es este: Hebreos 13, 20 y 21, pero especialmente el 21. Pongámosle atención y con esto terminamos. Hebreos 13, 20 y 21 dice lo siguiente: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, versículo 21, Él os haga aptos en toda obra buena, para que, aquí está, hagáis su voluntad. ¿Cómo es posible que nosotros hagamos su voluntad? De la misma manera que con el Señor, haciendo Él. ¿Quién es Él? El Dios de paz que resucitó de los muertos a Cristo. El Dios poderoso, el Dios que tiene esa supereminente grandeza de su poder, que actúa a favor de los que creen, de los salvos, de los que son hijos de Dios, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, otra vez, por Jesucristo. El Señor dijo que el Padre limpia los pámpanos para que lleven más frutos. Y el Señor en el versículo 3 de Juan 15 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra de Dios es una de las cosas que Dios utiliza para limpiar, para fortalecer, para purificar. El Señor me llama y necesito de Él para ser salvo, pero cada día necesito de Él para vivir en una vida de arrepentimiento, de crecer espiritualmente, de conocerle más, de ser separado del pecado, y en ese diario vivir en comunión con Él, entonces aquí se cumple lo que dice, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. La gloria es de Dios, la gloria es para Dios, y todo lo que se ve en los suyos es porque Él lo produce. Entonces, aún hoy, después de que la imagen de Dios fue destruida por causa del pecado, que la imagen de Dios no se ve en el hombre, entonces ahora, tal como el guante, y a pesar que tenemos la naturaleza pecaminosa, Dios ahora quiere manifestarse y expresarse a través del hombre. Entonces, el hombre que estaba muerto, ahora tiene a Cristo, y lo que se ve en el hombre
así como este guante. No se mueve el guante solo, se mueve porque la mano está dentro del guante. Se manifiesta y cobra vida porque el guante contiene a la mano. Y eso es lo que pasa con los creyentes hoy. Cuando Cristo viene a la vida del creyente, entonces el guante cobra vida. Y lo que se ve no es la manifestación del guante, no es la vida del guante, no es lo que el guante dice y hace, es lo que hace la mano dentro del guante. Y eso es lo que está diciendo aquí en Hebreos. Haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo.